Buen día a todos los que se van sumando. Vamos a esperar unos minutitos para que se terminen de sumar todos los inscritos y arrancamos. Buen día para los que se siguen sumando. Estamos esperando que se terminen de sumar todos y arrancamos. Se sigue sumando gente, así que vamos a esperar un minutito más. Buen día a los que se siguen sumando. Estamos esperando a que se terminen de sumar todos los inscritos. En un minutito más ya vamos a dar comienzo al seminario. Bueno, se sigue sumando gente, pero vamos a iniciar, así tampoco nos demoramos demasiado para los que llegaron puntuales. Buenos días a todos, acá les habla Eugenia de Research y Nico también acá con nosotros. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por sumarse. Acá otra nueva charla del ciclo de charlas de Bausa. Antes que nada agradecerle a Fede y a Martín por sumarse siempre y darnos su panorama. Es una semana muy importante y creo que es fundamental tener la visión de ellos para tomar decisiones de cara a lo que viene. Sí, totalmente. Una semana bisagra, creo yo, para los mercados contemporáneos y quizás para la historia argentina económica. Así que qué mejor momento. ¿Cuántas dudas hay, no? ¿Qué va a pasar el martes? ¿Qué va a pasar el 10 de diciembre? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la brecha? ¿Nos dolarizamos? ¿No nos dolarizamos? ¿En qué nos dolarizamos? Así que qué mejor que tenerlos a ustedes para que nos respondan todas esas preguntas. Así que bueno, chicos, bienvenidos y si quieren, ya les damos la palabra para que puedan arrancar. Bueno, buenos días, muchísimas gracias siempre a Bausa. Para nosotros la verdad que siempre es un placer poder compartir, intercambiar nuestro view en nuestro webinar, así que bueno, obviamente nuestro agradecimiento para Bausa y para todos los que están escuchando también. Efectivamente es una semana particular, ¿no? Una semana previa a unas elecciones bisagra, como bien dijeron. Y la idea un poco es analizar brevemente, ¿no? Dar un pantallazo macro en los primeros minutos, después también analizar brevemente nuestro view de mercado, o sea, qué implica ese view macro en términos de posicionamiento y de decisiones financieras, y después obviamente quedamos abiertos a preguntas. Entonces, si les parece, vamos compartiendo pantalla. Sí, antes de arrancar, para todos los que se están sumando, cualquier pregunta que ustedes quieran transmitirle a Fede y Martín, nos las pueden hacer a través del chat, que junto con Nico las vamos a estar levantando y retransmitiéndosela a los chicos. Entonces, perdón. Sí. No, en esta semana previa, un poco lo que queremos transmitir en este webinar son dos puntos. Por un lado, cuál creemos que puede ser la reacción del mercado al resultado. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte, para la parte de posicionamiento financiero y mercados.
Y por otro lado, tratar de analizar cuál puede ser el programa económico del próximo gobierno, ¿no? En el marco de esta enorme incertidumbre que tenemos en la Argentina, ¿no? Que en la Argentina el largo plazo suele ser una semana, ¿no? Y efectivamente, digamos, hoy miramos de acá a menos de una semana y ya vamos a tener probablemente un presidente electo, ¿no? Con lo cual los horizontes de planeamiento en Argentina son muy cortos, la incertidumbre es enorme, con lo cual en esta primera parte macro vamos a tratar de analizar cuál podría ser un programa económico del próximo gobierno, ¿no? O por lo menos por cuáles son las restricciones que acotan el margen de acción en ese sentido, ¿no? Y después, en la segunda parte, cuando analicemos mercados, bueno, también ahí vamos a tratar la cuestión de cuál puede ser la reacción del mercado en función de, bueno, cuál sea el resultado electoral que tengamos el domingo. Entonces, para analizar, eh, digamos, o tener algunas pistas de cuál podría ser un programa económico del próximo gobierno, lo analizamos en tres segmentos: fiscal, cambiario y monetario. Y para adelantarnos a la conclusión, lo que decimos es que gane quien gane, independientemente de si es Massa o si es Milei, las restricciones que impone la macroeconomía van a hacer que los programas no diverjan sustancialmente en varios aspectos, ¿no? Digamos, van a tener que ser similares en varios aspectos, más allá de las ideologías, de las personalidades, de lo que se diga en campaña, porque la macro está tan deteriorada que impone restricciones, ¿no? Que impone restricciones a las cuales la política económica se tiene que adaptar, ¿no? Se tiene que encorsetar de alguna manera. Por un lado, la restricción fiscal, ¿no? Hoy nosotros estimamos que este año el déficit primario va a terminar en la zona de 3,5 del producto, déficit financiero que tenemos que sumar 2 puntos más aproximadamente de intereses. ¿Y cómo se estuvo financiando este déficit durante este año? Básicamente con emisión monetaria, ¿no? Cuando uno mira el financiamiento neto que consiguió el gobierno en el mercado, prácticamente la totalidad provino de emisión monetaria indirecta del Banco Central, es decir, compra de bonos o a organismos públicos o en el mercado secundario vía emisión monetaria, ¿no? Con lo cual, lo que esto un poco nos dice, con estos niveles de inflación, ¿no? En la zona de 160, 170% que puede terminar el año, lo que nos dice es que en 2024 no se puede continuar financiando este déficit con emisión monetaria partiendo de estos niveles de inflación, ¿no? Porque digamos, ya nos iríamos a un escenario incluso más inestable, ¿no? Con una aceleración, una espiralización en la nominalidad. A su vez, el otro mecanismo de financiamiento del déficit, que es la deuda, también está cerrado para Argentina. Con lo cual, sin posibilidad de financiarlo vía emisión monetaria y sin posibilidad de financiarlo vía deuda, llega la restricción financiera, ¿no? No queda otra que achicar ese déficit e ir a un escenario de equilibrio fiscal, ¿no? O eventualmente superávit. Esa es una primera restricción que vemos, que obviamente no va a ser fácil en un contexto donde Argentina parte de niveles de pobreza muy significativos, de indicadores sociales que están muy deteriorados. Ahí obviamente una corrección fiscal va a tener que pasar el filtro político y social, ¿no? Y eso no va a ser fácil de implementar, obviamente, pero de nuevo, la propia restricción financiera y el hecho de que el déficit no se pueda financiar hacen que ese ajuste tenga que estar independientemente de cuál de los dos candidatos termine imponiéndose el domingo. Por otro lado, la restricción cambiaria, ¿no? El próximo gobierno va a tener que acumular reservas. Hoy el Banco Central tiene un balance muy deteriorado. Nosotros estimamos que se va a llegar al cambio de gobierno con reservas netas negativas en la zona de 11.500, 12.000 millones de dólares, ¿no? Estas son las reservas propias del Banco Central, reservas brutas menos los pasivos que están atrás. Eso es negativo. A su vez, desde el lado del pasivo del Banco Central, también, en términos del stock del ELIX y de pases, el balance del Banco Central llega muy deteriorado, tanto en su activo como en su pasivo, con lo cual la acumulación de reservas va a ser crucial, ¿no? Para el éxito de cualquier programa económico. Y para poder acumular reservas, hacen falta dos cuestiones. Por un lado, tener un tipo de cambio real, oficial o comercial, digamos, un COM 3500 que sea razonable, ¿no? Que permita acumular reservas, y por otro lado, tener una brecha cambiaria baja, ¿no? Digamos, con una brecha cambiaria en los niveles actuales,
no es posible acumular reservas, ¿no? Entonces, para que se pueda pasar de la situación actual, donde el Banco Central intenta todo el tiempo cerrar los parches para que no se le escapen dólares, a uno donde el Banco Central pueda volver a acumular reservas, bueno, probablemente tenga que darse una combinación de un movimiento en el tipo de cambio comercial, ¿no? Que sea un tipo de cambio comercial que incentive la liquidación de exportaciones y desaliente los pagos de importaciones, y a su vez debería darse una compresión de la brecha cambiaria. La brecha cambiaria, básicamente, condición necesaria para que se comprima la brecha cambiaria es una reversión de expectativas, una recuperación en la demanda de dinero, ¿no? Tienen que empezar a aparecer anclas donde no las hay, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el ancla fiscal es también, creemos que condición necesaria para poder empezar a revertir expectativas y bajar la brecha, ¿no? Digamos, que aparezca un programa económico que sea sólido, fundamentalmente en lo fiscal y en lo monetario, para bajar la brecha. También vemos, como decíamos, ¿no? Que una corrección en el tipo de cambio comercial también va a tener que haber, y esa combinación que permita acumular reservas. Ahora, y esto también lo vamos a ver un poco en la parte de mercados, pero lo vamos adelantando, cuando uno piensa en la corrección del tipo de cambio comercial, digamos, uno puede pensar en una devaluación tradicional o eventualmente también lo que estuvo circulando en los últimos días, una devaluación fiscal, ¿no? Digamos, hoy ya tenemos un tipo de cambio de exportación que está en la zona de 500 pesos, ¿no? Con este esquema de 70% dólar oficial, 30% contado con liqui para las exportaciones, y eventualmente también se estuvo escuchando de sostener o incluso incrementar la alícuota del impuesto país para las importaciones, ¿no? Eso implicaría una devaluación fiscal que tendría probablemente los mismos impactos en términos de inflación y en términos macroeconómicos, pero implicaría que una parte de esa devaluación se la apropia el Tesoro y no el Banco Central, ¿no? Y eso, digamos, tal vez, en términos de cuál sería la ventaja para el Tesoro, bueno, le permitiría dar una señal fiscal rápida en términos de incremento, ¿no? De corto plazo en los recursos, más allá de que sea un esquema transitorio, ¿no? Y eventualmente eso se tenga que normalizar hacia adelante en algún momento. Pero básicamente la restricción cambiaria nos está diciendo que hacia adelante este nivel de brecha y este nivel de tipo de cambio real comercial, bueno, se van a tener que modificar, ¿no? Para que el Banco Central pueda acumular reservas. Teniendo en cuenta que hoy no tiene munición, ¿no? Hoy tiene, como decíamos, de reservas netas hoy estimamos en la zona de menos 11.000 millones de dólares, y también en términos de los flujos acumulados en el mercado cambiario oficial, en el MULC, nosotros estamos viendo que en las últimas semanas, que es esta línea azul, que es el acumulado desde fines de julio, la línea azul, fíjense que en las últimas semanas viene recuperando, pero esto se ha dado a costa de un cierre, ¿no? De una restricción mucho más fuerte en los pagos de importación, ¿no? Con lo cual eso tiene costos significativos de mediano y largo plazo, ¿no? En términos de productividad, y de corto plazo en términos de actividad y de inflación, ¿no? Con lo cual hoy el Banco Central puede acumular levemente reservas por el mercado oficial, pero a costa de una restricción de importaciones muy significativa. También observamos una menor intervención en los dólares financieros desde la implementación hacia fines de octubre del dólar especial de exportación, perdón, desde la extensión de este dólar a la totalidad de las exportaciones, dado que se generó un flujo de oferta que permitió abastecer a la demanda, y eso le permitió al Banco Central reducir su ritmo de intervención en el FX financiero, pero de todas maneras sigue siendo una situación muy frágil, ¿no? Un Banco Central con muy poca munición, que no puede acumular reservas con este esquema cambiario y que va a tener que hacer evidentemente una modificación para lograr, ¿no? Digamos, este objetivo de recomponer su balance. Y finalmente nos vamos a la restricción monetaria, ¿no? La restricción que básicamente está planteada por el lado del pasivo del Banco Central, en términos del stock de pasivos remunerados, del ELIX y de pases. Y este gráfico un poco lo que nos muestra es que hoy la principal fuente de emisión monetaria son los intereses de los pasivos remunerados, que son las barras azules en este gráfico, ¿no? Este gráfico está en porcentaje del producto. Y fíjense
lo que representa la barra azul, 2023, ¿no? Es la principal fuente por lejos de emisión monetaria, y esto también nos muestra lo difícil, ¿no? Que va a ser el camino para el programa del próximo gobierno. Porque fíjense que uno podría decir, bueno, eliminamos el déficit fiscal, ¿no? Vamos con un programa fiscal muy contundente, que eso, como decíamos, ya va a ser difícil también, porque tiene que pasar el filtro político y social en un contexto de indicadores sociales muy deteriorados, pero incluso si se lograra eso, el Banco Central seguiría emitiendo fuertemente por intereses de los pasivos remunerados, ¿no? de las LELIQs y los pases. ¿No? Cerraríamos la canilla de financiamiento monetario, directo o indirecto, al Tesoro, pero seguiría abierta la de los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central, que en términos de orden de magnitud, este año va a ser mucho mayor que lo que fue el financiamiento del déficit. Obviamente todo esto es financiamiento del déficit acumulado en los últimos años, ¿no? Digamos, ese financiamiento que hubo en 2020 y en 2021 terminó todos esos pesos, como no podían quedar en la calle porque el Banco Central quería retirarlos para que no presionaran tanto sobre el dólar, hoy terminaron en pasivos remunerados, ¿no? Pagando interés, con lo cual todo este stock de LELIQs y de pases es consecuencia del déficit fiscal pasado, pero ya no alcanza con resolver el déficit fiscal a futuro para resolver este problema. Y eso claramente le pone restricciones, ¿no? Al programa económico y a la política económica hacia adelante. Y acá, de nuevo, un poco juntando los tres factores, ¿no? Lo monetario, lo cambiario y lo fiscal, y la necesidad de anclar expectativas con un programa económico. Esto es un proxy que armamos de la demanda de dinero, ¿no? Porque muchas veces los economistas nos centramos en la oferta monetaria, ¿no? Cuando queremos hablar de inflación o de las restricciones que tiene el Banco Central, y no está mal, porque el Banco Central controla la oferta monetaria, con algún grado más directo, alguno más indirecto, pero controla la oferta. Lo que no controla es la demanda de dinero, ¿no? Que eso depende de las expectativas de las familias y de las empresas, ¿no? Depende de las expectativas de la gente, de qué tantos pesos querramos tener en el bolsillo. Y esta demanda de dinero, cuando uno la mira en términos reales, en este caso lo que hicimos fue tomar la base monetaria y ajustarla por estacionalidad y deflactarla por inflación. Y fíjense que está en niveles muy bajos, ha venido cayendo fuertemente en el último año y medio, y hoy se encuentra la base monetaria en términos reales, es decir, los pesos que queremos tener en el bolsillo, eso está en su menor nivel, tanto en términos reales como en porcentaje del producto, desde principios de los 90, ¿no? Desde fines desde los momentos posteriores a la hiperinflación, con lo cual eso nos da una idea de los niveles muy bajos, de los niveles mínimos que tenemos hoy de demanda de dinero y de la necesidad de recuperarlo con un programa económico que funcione como ancla, ¿no? En lo fiscal, en lo cambiario y en lo monetario, ¿no? Con lo cual, eso es un poco para no, digamos, no aburrirlos demasiado y pasar ya a posicionamiento de mercado, pero un poco comentarles cuáles son las restricciones que vemos nosotros para el programa económico del próximo gobierno, por qué vemos que los dos candidatos van a tener que seguir cursos de acción similares, más allá de, obviamente, órdenes de magnitud, diferencias más micro, ¿no? Que puede haber, pero en términos macro, la corrección fiscal va a tener que estar, porque simplemente porque el déficit no se puede financiar, en términos cambiarios, el tema va a tener que cambiar, porque el Banco Central las reservas actual no lo puede hacer. Y en términos monetarios, un balance del Banco Central tan deteriorado y una demanda de dinero tan débil, de alguna manera también descarta soluciones, entre comillas, disruptivas para el desequilibrio monetario, ¿no? Por ejemplo, no vemos que pueda haber una unificación cambiaria inmediata, porque eso implicaría arriesgar una aceleración inflacionaria muy significativa en el arranque, y vemos que uno de los candidatos va a correr ese riesgo en el arranque, implementar un programa económico para estabilizar y para reducir. Tampoco vemos escenarios que se han mercado un tiempo inmediata a cualquier precio, digamos, vemos que eso tampoco se va a hacer, porque también justamente implicaría, es un escenario parecido a la unificación cambiaria inmediata, ¿no? Implicaría un riesgo que es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil y no recomendable, ¿no? Para nadie de correr en el arranque de un gobierno, ¿no? Con lo cual,
es un poco las restricciones que vemos de la macro, los puntos comunes que creemos que va a tener que tener, ¿no? Para 2024 va a estar muy limitado, que hoy impone el macro. Bueno, el monetario, y el balance del Banco Central tiene una cantidad muy significativa. Acá nos comentan algunos y nosotros también que se escuchó un poco cortado la última parte. Sí, y están viendo si no podían repetir lo último que dijeron que justo se cortó. Y de paso les transmito una pregunta que me parece que es oportuna para lo que estaban charlando, que es qué chances ven para un desdoblamiento cambiario y cómo imaginan esa implementación. Bueno, respecto a simplemente repetir lo que dijimos al final, la conclusión, lo que decíamos es que las propias restricciones de la macroeconomía van a hacer que los programas económicos, por lo menos en rasgos generales y a nivel macro, tengan que converger en ciertos puntos, ¿no? Digamos, en lo fiscal, al no poder seguir financiándose el déficit ni con emisión ni con endeudamiento, va a tener que haber una consolidación fiscal. En lo cambiario, va a tener que haber un cambio en el esquema, después podemos discutir cómo, pero va a tener que haber un cambio en el esquema para que el Banco Central pueda acumular reservas. La acumulación de reservas va a ser una métrica clave para medir el éxito o el fracaso del próximo gobierno, ¿no? Eso, y por lo menos en los primeros meses. Y después en lo monetario, también una demanda de dinero que es muy débil, un balance del Banco Central que está muy deteriorado, también hace que no pueda haber soluciones, entre comillas, decimos, bueno, no serían soluciones, pero disruptivas, en el sentido de una unificación cambiaria inmediata. Eso generaría también un riesgo importante con este nivel de demanda de dinero tan bajo. Generaría un riesgo de una aceleración nominal, que eso es también un riesgo que probablemente nadie quiera correr en el arranque de un gobierno. Tampoco vemos una dolarización a cualquier precio, porque eso también implicaría una aceleración inflacionaria en dólares, incluso en el arranque, con lo cual no vemos digamos, que nadie esté pensando en implementar eso. Y después, en términos de la pregunta del desdoblamiento cambiario, nosotros vemos quizá más una situación donde se prolongue un esquema actual, ¿no? Con cambios, ¿no? Como decíamos, sobre todo en lo cambiario, pero con un mantenimiento, lo que es de las restricciones cambiarias del cepo, por lo menos en el inicio, hasta que se puedan anclar expectativas, y desdoblamiento cambiario, obviamente siempre es difícil saber qué es lo que se va a implementar, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre sobre los programas económicos, que todavía no tenemos demasiadas pistas, pero en términos de desdoblamiento, nosotros creemos que un desdoblamiento formal no resolvería, ¿no? Los problemas que hoy tiene la macro e incluso hasta podría tener costos respecto a la situación actual, ¿no? Porque, por ejemplo, tendría implicancias legales para los contratos que ajustan por la COM 3500 del Banco Central, por el dólar oficial, ¿no? Digamos, la deuda soberana dólar link o duales, la deuda corporativa, ¿no? Digamos, otros contratos también que puedan estar indexados. Eso, digamos, un desdoblamiento formal no le vemos beneficios, o sea, no vemos que sea algo superador respecto al esquema actual, y sí tendría costos, ¿no? En términos legales, en términos contractuales. Con lo cual no lo vemos por ese lado, sino quizá más bien como una continuidad del esquema actual, obviamente tratando de buscar un esquema cambiario que permita acumular reservas, de ver cómo se va resolviendo. Es el tema de los pasivos remunerados, que es una limitante enorme, la política económica en el arranque, y también de cómo se va implementando y cuáles son las señales que se van dando en términos del programa fiscal, que de nuevo, en términos políticos y sociales, para un gobierno que empieza tampoco va a ser fácil. Clarísimo, chicos. Si les parece, podemos pasar al posicionamiento. Perfecto. Bueno, un poco siguiendo el hilo conductor que marcaba Martín, es clave para tenerlo en cuenta para el posicionamiento. Básicamente, el punto en donde queremos hacer hincapié en el posicionamiento, hoy estamos viendo un mercado que está muy posicionado desde el lado de la cobertura dólar link, básicamente en términos de una cobertura por lo que podría ser una eventual devaluación.
en el arranque de un gobierno, independientemente de quién sea el candidato que gane. Entonces, un poco en donde queremos hacer el análisis hoy es, bueno, pero ¿qué pasa si se da un poco lo que explicaba Martín, ¿no? Si por distintas razones, tanto sea Massa o Milei, se posterga esa devaluación inicial que tiene priceada Rofex o la curva de dólar link y duales, por distintas razones. Massa porque quisiera hacer una devaluación quizás más cerca del ingreso de la cosecha gruesa, más cerca de marzo y abril. Milei porque no tiene de entrada los dólares que necesita para rescatar las LELIQs, porque se demora el acuerdo con el fondo o porque no consigue los dólares en el mercado. Y frente a esas restricciones, tenemos una transición cambiaria con un esquema de control de capitales y desdoblamiento, entendido el desdoblamiento como la continuidad del dólar Expo 70-30 y un encarecimiento del dólar de las importaciones a través de una suba del impuesto país que en la transición además el gobierno lo podría capitalizar como una señal fiscal para acelerar el ajuste fiscal, ¿no? Entonces, ese es un poco donde queremos hacer hincapié, ¿no? Teniendo en cuenta que la posición técnica de un mercado que está tiene un posicionamiento muy concentrado en cobertura dólar oficial a través de dólar link, duales y ROFEX, bueno, ¿cómo podemos diversificar esa cobertura si el escenario de transición de los primeros meses hay un esquema de desdoblamiento de este tipo con control de capitales y una brecha cambiaria, no la actual, sino más baja, pero cómo podemos ir desarmando o diversificando esa cobertura? Entonces, en ese sentido, es clave entender que si se da ese desdoblamiento donde vamos a un dólar exportador 70-30 y un dólar importador con más impuesto país, el problema de las coberturas de tipo de cambio que siguen el A3500 como dólar link, duales y ROFEX es que en ese contexto se generaría un aumento del costo de la mercadería, un pass-through a inflación por el aumento del impuesto país, pero esa inflación no sería capitalizada por los instrumentos dólar link, duales y ROFEX. Entonces, ahí lo que vemos, un punto, y teniendo en cuenta el pricing de la curva de bonos, vemos que empieza a haber un punto de entrada interesante para diversificar o para rotar de cobertura dólar link a cobertura CER. En términos de pricing del mercado, este es un ejercicio donde la línea azul tiene en cuenta un escenario, es el tipo de cambio real, la evolución del tipo de cambio real. Esto es base 100, un índice base 100 febrero 16. El azul oscuro es la simulación nuestra, abril 24, que habría en ese escenario donde hay un desdoblamiento, el dólar exportador, donde se posterga la unificación cambiaria, se mantiene el cepo y donde hay un aumento del impuesto país, es la evolución del tipo de cambio real y donde hay una devaluación parcial en abril, y llegamos con un nivel de tipo de cambio real de esta simulación de 106, base 100, febrero 2016. Lo interesante es que la curva de bonos, cuando tomamos el rendimiento del dólar link abril 24 y el Bonser T2X4, pricea un tipo de cambio real break-even, índice base 100 febrero 16 de 126. Y la curva ROFEX está priceando un tipo de cambio real de 139, base 100 febrero 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que si compramos el escenario no estoy diciendo que este sea el escenario base, sino un poco entender lo que puede implicar un escenario donde no se da la devaluación de entrada que pricea el mercado y cómo nos podemos diversificar, dado que la posición técnica del mercado está muy concentrada del lado de la cobertura dólar link, duales y ROFEX. En un escenario donde está esta devaluación fiscal, este desdoblamiento con aumento del impuesto país y desdoblamiento cambiario y control de capitales, entonces tenemos que el tipo de cambio real que pricea la curva es mucho más alto que el tipo de cambio real de la simulación. Esto que nos dice que si compramos esta simulación, hay un punto de entrada favorable para rotar de la cobertura dólar link a la cobertura CER.
Entonces, Ahí te hago una consulta. ¿Hasta qué sí, punto esa concentración en instrumentos de cobertura dólar link, ROFEX y duales no tiene que ver también con la falta de alternativas que hay en el mercado? Porque para irte a instrumentos SER estás obligado a exponerte a riesgo tesoro, porque hay pocos instrumentos SUBA corporativos que además no tienen demasiada negociación en el mercado. muy, muy buen punto. Ahí es verdad que la cobertura dólar link te ofrece la posibilidad de diversificar riesgo tesoro con riesgo corporativo, que no lo tenés en la cobertura SER. Entonces, ahí entramos en otro nivel de análisis donde ya no es una discusión de asset class, si cobertura dólar link o cobertura SER, sino cómo nos conviene diversificar la exposición a riesgo crediticio entre tesoro y riesgo privado. Acá lo que decimos es, ojo que si hay un desdoblamiento y un aumento del impuesto país, y vemos que hay incentivos a que el arranque de un nuevo gobierno vaya por ese lado, más allá que el modelo óptimo del Excel sería hacer una unificación cambiaria de arranque y empezar a acumular reservas y eliminar el crawling después de esa unificación cambiaria de arranque dentro del contexto del cepo, con una señal fiscal consistente. Para nosotros el óptimo del Excel es ese, pero lo que estamos tratando de transmitir es, ojo que, dadas las restricciones políticas y macroeconómicas, no descartamos que un nuevo gobierno comience con esta transición cambiaria. En ese punto es interesante diversificar la cobertura dólar link con cobertura SER. El pricing del mercado, teniendo en cuenta dólar link soberano y curva SER soberana, es bueno para rotar de curva dólar link a curva SER bajo esta simulación de desdoblamiento. Tenemos tasas reales positivas en la curva SER. El tipo de cambio real del contado con liqui es un tipo de cambio real alto para un programa que genera expectativas favorables, obviamente. Si hay crisis puede ser mucho más alto. Entonces encontramos un punto de entrada para pasarnos de dólar link a SER. Ahora bien, el problema, cuando vamos al análisis riesgo crediticio soberano versus corporativo, como bien marcás, la cobertura SER no tiene esa posibilidad que tiene la cobertura dólar link de encontrar papeles corporativos. Ahora, en ese punto, nosotros venimos manteniendo, nos parece que somos más constructivos que el mercado en términos de tomar riesgo crediticio soberano versus corporativo. Primera razón, porque entendemos que los títulos soberanos tienen mucha mejor liquidez que los corporativos, dado el bid del central en la curva, ¿no? Básicamente, dado la intervención del Banco Central. Y nos parece que en este contexto de volatilidad, de incertidumbre, la liquidez tiene que ser una característica clave de cualquier portafolio de cobertura. Entonces, ahí nos parece que la liquidez que brindan los instrumentos soberanos versus los corporativos es algo para tener en cuenta. Por otro lado, en términos de la cobertura ya dólar link, en la cobertura dólar link es clave que la maturity del instrumento esté calzada con el evento de la devaluación, el timing de la devaluación que esperamos, porque si se da la devaluación y tu instrumento es mucho más largo y le quedan 1 o 2 años y encima no tiene liquidez, tenés un problema. Entonces, la cobertura dólar link soberana también tiene una ventaja versus la corporativa, no solo la liquidez, sino que también podés tener instrumentos febrero 24, abril 24, junio 24, agosto 24, es decir, un plazo que debería estar calzado con el salto cambiario del año que viene, a diferencia de lo corporativo que tenés instrumentos mucho más largos. Y por otro lado, entonces, ¿cuál es la desventaja del soberano, entre comillas, de ventaja versus lo corporativo? Es el riesgo de reperfilamiento. Nosotros creemos que ese riesgo de reperfilamiento es bajo, porque el 70% de la deuda del Tesoro en pesos ya la tiene las propias entidades públicas, básicamente el Banco Central, producto de que fue comprando la deuda del Tesoro. Con lo cual, si el 70% del stock de deuda del Tesoro en pesos indexada ya está dentro del propio sector público, y el 30% restante está en bancos, compañías de seguro y fondos comunes, que son entidades reguladas, y además estamos diciendo que gane quien gane, no se va a salir del cepo el primer día, y que todos van a intentar de dar una señal fiscal consistente, el riesgo de reperfilamiento debería ser bajo en un escenario donde se mantiene el cepo
se da una señal fiscal consistente, entonces debería haber margen para refinanciar. Sobre todo que la mayor parte de la deuda la está teniendo el Banco Central producto del QE o de la compra de títulos que hace en el mercado secundario para aportar los pesos que fondean las licitaciones primarias. Entonces ese es un poco el comentario es donde nosotros decimos, bueno, no le vemos tanto costo el ir a la cobertura SER resignando riesgo corporativo versus riesgo soberano. Clarísimo, clarísimo. Entonces, ¿cuál es otra opción en términos de cómo diversificar esa cobertura dólar link? Dijimos que una es la cobertura SER, donde entras en un nivel de tipo de cambio real break-even alto, donde además tenés tasas reales positivas. La otra es, bueno, estirar la duration de la cartera dólar link o duales. Irte de dual febrero a dual agosto, tratando de poder tener más chances para agarrar, capitalizar una devaluación que se postergó en el tiempo. Sobre todo, aprovechando que la curva de dólar link y duales está invertida en términos anualizados. Obviamente, en realidad, en términos directos, de rendimiento directo, está flat en menos 18. Pero eso te brinda también una oportunidad para asumir riesgo duration sin pagar, digamos, un mayor costo, entendiendo que la devaluación se podría retrasar y que se podría hacer más cerca del ingreso de la cosecha gruesa. Y el otro punto importante que para tener en cuenta, otra manera también en la cual podemos diversificar la cobertura dólar link es, bueno, dado el desarbitraje que hay entre ROFEX y dólar link, es decir, hoy la cobertura vía ROFEX al mismo plazo está más cara que la cobertura dólar link. Por eso, el armado de un sintético de pesos, por ejemplo, te da una tasa mucho más alta que la tasa del mercado. Eso tiene que ver con que la tasa implícita de ROFEX o el dólar al que te cubrís en ROFEX está todavía mucho más caro que la cobertura dólar link o dual para el mismo plazo. Entonces hay posibilidad de bloquear tasa real positiva y mucho más alta que la tasa del mercado, combinando, por ejemplo, el dual febrero con la venta de ROFEX febrero. Obviamente que este tipo de posicionamiento digamos, implica tomar un riesgo mark to market significativo, implica entender ese riesgo que está detrás de este posicionamiento en tasa, y implica tener espalda y bancarse el riesgo de un mark to market que puede estar muy volátil en este contexto. Pero en un escenario donde no se da la devaluación, la unificación cambiaria de arranque, hacer tasas con el sintético de pesos a febrero en 700, 50% de tasa efectiva anualizada, de pronto 18, 20% de tasa efectiva mensual, es interesante. Ni hablar los que pueden acceder a la letra dólar link del Banco Central, que entran a paridad, y eso les permitiría armar un sintético con tasas efectivas mensuales más cerca de 30, dado que pueden entrar a la cobertura dólar link del Banco Central a paridad. Entonces es una tercera variable que vemos para cómo diversificar la cobertura dólar link ante un escenario donde no se da la devaluación de entrada. Con esto no queremos decir que le demos chance cero a que haya un escenario donde se intenta una devaluación inicial de 70, 100%. No es que lo descartamos. Lo que estamos diciendo es, ojo que hay riesgos e incentivos a que el nuevo gobierno intente postergar esa unificación cambiaria, esperando que el tipo de cambio real del FX financiero se aprecie, intentando que con señal fiscal baje la espuma del dólar financiero, y entonces postergar la unificación para, en un contexto donde la brecha esté un poco más baja y donde se esté en un punto del tiempo más cercano con los dólares de la cosecha gruesa, ¿no? Y que en el mientras tanto, la devaluación fiscal vía el impuesto país te permita mostrar números fiscales que vayan corrigiendo mucho más rápido, ¿no? Otro punto interesante, nos parece que otra manera de diversificar la cobertura dólar link es la cobertura hard dólar soberano, digamos. Los títulos hard dólar soberanos
en paridades de 24-25 y con el contado con liqui en la zona de 8.50, nos parece ahí que también hay una posibilidad de diversificar o complementar la cobertura dólar link, no solamente con la cobertura SER a tasas reales positivas, sino también con una cobertura hard dólar, porque entendemos que en un escenario donde no se da la salida del cepo el día 1 ni la unificación cambiaria, y tenemos un esquema de doblamiento cambiario con brecha cambiaria, más baja pero brecha cambiaria al fin, donde hay una señal fiscal consistente, claramente ahí la paridad en 24-25 de los bonares empieza a jugar y empieza a ser un vehículo de diversificación interesante, ¿no? En los ejercicios donde comparamos el TB24 con el AL30, nos da que la paridad break-even del AL30 abril 24 para equiparar el rendimiento del TB24 nos da que tiene que ser una paridad entre 35, 38, 39, con lo cual que eso implicaría tener que el AL30 rinda en abril 24 en la zona de 39-40%. Es decir, y en un escenario donde la brecha caiga al 50%, muy probablemente el rendimiento del AL30 esté por debajo de ese yield de 39 break-even. Con lo cual, este ejercicio un poco nos marca que la cobertura vía globales o bonares en estas paridades y en este tipo de cambio también empieza a ser atractiva, obviamente con un horizonte temporal más de mediano plazo que lo que es una cobertura dólar link o una cobertura SER, ¿no? Clarísimo, chicos, les transmitimos algunas preguntas que nos llegan al grupo. Pregunta Pedro, hablando de la parte macro, ¿no? ¿Cómo se desarma la bola de pasivos remunerados para bajar la emisión? Te pregunta. Esa es una pregunta clave. Y es la pregunta donde quizás está la principal diferencia que vemos entre lo que sería un esquema Massa y un esquema Milei, ¿no? Nos parece que la diferencia ya conceptual del programa de estabilización, obviamente siempre hablando de cuál es la solución por las buenas. La bola del ELIC se resuelve por las buenas o por las malas. Por las malas es cuando llegás a una licuación o una reestructuración. Obviamente nadie va a querer empezar a resolver ese tema por las malas. Van a ir por las buenas. Por las buenas, entendemos que un gobierno de masa intentaría solucionar el tema del ALELIX de manera gradual, acumulando con un banco central que vaya acumulando reservas dentro de eso y que la señal fiscal, la acumulación de reservas, vaya recuperando la demanda de dinero y eso permita ir desarmando gradualmente la bola del ALELIX contra crédito privado y donde en la medida que empieza a bajar la inflación vas bajando la tasa. Ese sería el esquema por las buenas gradualista por el que entendemos que iría Massa. Milei está claro que él va por una solución más contundente al problema de las LELIX. Por eso su programa de dolarización. O sea, Milei lo que dice es que, de alguna manera, no se puede salir del cepo ni unificar hasta no resolver el problema de las LELIX. Y para resolver el problema de las LELIX, en la concepción de Milei, no se puede apelar al supuesto de que la demanda de dinero de pesos se va a recuperar. Eso ya no tiene problema, eso ya no tiene vuelta atrás, con lo cual es ahí donde entra la dolarización. Pero Milei, para hacer la dolarización, para rescatar las LELIX al tipo de cambio de mercado, necesita conseguir los dólares. Y es ahí donde está el problema de implementación. ¿Van a estar los dólares, los 15.000, 20.000 millones de dólares que necesitas para empezar a rescatar las LELIX? Probablemente no. Y es ahí donde uno empieza a analizar cuál podría ser entonces un programa de transición de Milei, dado que para nosotros Milei no es que va a dolarizar a cualquier tipo de cambio, porque no le conviene autogenerarse una hiperinflación, y Milei claramente dice que para unificar y salir del cepo, primero hay que resolver el tema de la LELIX, y resolverlo por las buenas, es decir, consiguiendo los dólares para rescatarlas al tipo de cambio de mercado que debe. Sí, además que uno cuando tiene en cuenta cuál es la contracara, ¿no? De esas LELIX, ¿no? Hay muchos depósitos de privados, minoristas, fondos comunes de inversión, o sea, el impacto que tendría resolverlo por las malas a nivel social
es Sería muy fuerte, digamos, como costoso, para muy pensar en esa costoso. alternativa. Totalmente, ¿no? Eso nosotros disentimos muchísimo con algunas visiones de que, no, entonces, bueno, generás una hiper para licuar los pasivos remunerados del Banco Central o haces un plan Bonex para sacarte de encima el problema del ELIX. Todo eso son resultados por fracaso, porque, y no sabes dónde terminan esas soluciones por las malas. Te das a una desestabilización que te puede poner en jaque el gobierno, si vas a una hiper para licuar los pasivos remunerados o haces una reestructuración forzada donde detrás de la LELIX están los depósitos y el capital de trabajo de las empresas. Entonces, para nosotros, siempre las soluciones del problema de la LELIX van a ser por las buenas. Lo que pasa que ahí hay una diferencia. Massa creemos que va a ser un programa más gradualista, donde lo va a intentar acumulando reservas y encontrando espacio para bajar las tasas. Y Milei, la solución teórica es, una vez que consigue los dólares, para poder ir rescatándolas al tipo de cambio de mercado. El problema es que ahí lo que vemos es que esos dólares no van a estar en el arranque probablemente, y entonces hay que entender cuál podría ser el programa de transición de Milei. Clarísimo, clarísimo. Y sumo otra consulta, ¿no? De cara a que las expectativas de muchos, de hecho, es que por lo menos la primera etapa de gobierno no sea muy diferente, gane quien gane, porque la macro te olvida a un sendero específico. ¿Qué le diríamos a los que buscan dolarizarse a cualquier precio, ¿no? A los que quieren posicionarse en moneda dura, esperando que sea muy radical la diferencia en diciembre en un escenario electoral o en otro. Buen punto ese. Primero, siempre recalcamos que ahí hay una asimetría siempre. Ir en contra de alguien que se quiere dolarizar es difícil porque hay como una asimetría de riesgos, ¿no? Porque si no se dio la devaluación y estaba dolarizado, eso se explica. Ahora, si no está dolarizado y se da la devaluación porque estábamos equivocados, ahí el costo es altísimo. Entonces, siempre hay un problema de asimetría y por eso el mercado tiende a hacer la cobertura y a pagar un costo que muchas veces termina siendo más alto de lo que después terminó siendo la evolución de las variables. Pero las decisiones obviamente hay que tomarlas con el diario del viernes. Eso como punto principal. Segunda aclaración. Aunque finalmente nosotros veamos que el programa de transición puede tener ciertas similitudes, en términos de que no vemos ninguna locura en el caso en el programa de transición, es decir, no vemos salida del cepo, unificación cambiaria, no vemos reperfilamiento, reestructuración, ni plan Bonex. La reacción del mercado, si gana Milei, puede ir en dirección de suba del FX, suba de ROFEX, contado con liqui, apreciación de los bonos dólar link duales. La primera reacción va a depender mucho en el caso de que gane Milei, de cuál es su discurso, pero probablemente el mercado siga teniendo cierta incertidumbre en torno a Milei. Claro que desde la primera vuelta para acá, el mercado, de alguna manera, creemos que la versión de Milei es mucho más pasteurizada, mucho más light. El mercado fue entendiendo que probablemente la dolarización no esté en el arranque, pero de todas formas creemos que, ojo, porque sí, digamos, sí puede haber una reacción inicial del mercado que vaya en el sentido a más presión en el tipo de cambio al inicio. Ahora, hecha estas dos observaciones, sí, digamos, hoy el que hace la cobertura dólar tiene que entender que el mercado ya te está priceando un costo que está en línea con un escenario de prácticamente unificación cambiaria. Entonces, fíjate que ROFEX está en una tasa directa, recién estaba mirando en la apertura, 70-80% directo, ROFEX diciembre. Entonces, el mercado ya te está priceando una devaluación agresiva en el arranque, y lo importante es tener en cuenta eso, que es lo que estamos
comprando cuando tenemos la cobertura de dólar link. No estoy diciendo que está cara, sino que entender lo que ya está priceado y eso combinarlo con los distintos escenarios alternativos y tener un hedge o una diversificación por si no se da el escenario ese de devaluación que está apareciendo el mercado. Un poco esta era la razón de los puntos que estuvimos analizando. Y por otro lado, tener en cuenta que en el tipo de cambio real, digamos, del dólar financiero, es un tipo de cambio real más alto que en la salida de la convertibilidad. Tenés que irte a la hiper del 89 para encontrar niveles de tipo de cambio real más altos. Con lo cual, es un dólar alto para lo que necesita Argentina. Ahora, eso no quiere decir que, dadas las tensiones macroeconómicas, en el corto plazo, si no se logra estabilizar, que ese tipo de cambio real vaya a buscar niveles de overshooting más altos de manera transitoria. Acá Fer pregunta si es posible una mega compensación de deuda intrasector público y una especie de plan austral. Una mega compensación de deuda será, por ejemplo, lo que se dice el tacho y tacho, ¿no? Como es deuda intrasector público. Claro, yo interpreto lo mismo. IFGS, por ejemplo, que le quedaría solamente el equity, por ejemplo, tachamos. Bueno, totalmente, de hecho parece razonable, ¿no? Porque es una manera de achicar, ¿no? la hoja y simplificar la hoja de balance del sector público. Con lo cual, digo, yo creo que tendría sentido. Obviamente hay que ver, digamos, las cuestiones legales de cómo se implementa, pero por lo menos en términos económicos, digo, creo que es razonable, podría tener sentido, ¿no? Y cuando mira el FGS, en realidad lo que respalda el pago de las jubilaciones hoy son los ingresos que tiene el Tesoro, ¿no? Y la ANSES, ¿no? Los bonos que están en el FGS, que incluso el deudor de esos bonos es el propio gobierno, es el mismo que paga las jubilaciones, con lo cual no terminan siendo un respaldo para las jubilaciones en ese aspecto. Con lo cual creo que tendría sentido ahí esa compensación de deudas para simplificar sobre todo la hoja de balance del sector público. Respecto a Plan Austral, bueno, seguramente lo que tengamos sea un programa de estabilización que va a tener sus características propias, ¿no? Dada la coyuntura que tiene hoy Argentina, dado cómo está el mundo, y dadas sobre todo las restricciones macro que veníamos diciendo, ¿no? Tanto en lo fiscal, en lo monetario y en lo cambiario. Pero sea cual sea el plan y encorsetado dentro de esas restricciones, lo más importante va a ser que sea creíble y que se perciba que tenga el respaldo de la política, ¿no? Que se pueda sostener en el tiempo, porque ahí va a ser crucial. Digo, el programa puede estar muy bien diseñado, puede encarar los desequilibrios que tiene la macro, digamos, puede ser un muy buen programa. Ahora, si no es creíble y no logra anclar expectativas, es decir, no logra recuperar la demanda de dinero y no logra bajar la brecha cambiaria, no va a ser un plan exitoso, ¿no? Con lo cual se necesitan esas dos cuestiones, que sea un buen plan adaptado a lo que necesita hoy Argentina, dadas las restricciones, y que sea creíble, que tenga respaldo de la política y que tanto las familias como las empresas crean que se puede sostener en el tiempo. Y en cuanto a lo que es reservas y la dinámica de estos próximos 5 meses, ¿cómo ven eso dado los vencimientos de deuda de enero, pagos al FMI y el MULC, que aún no aporta significativamente en términos de acumulación? Sí, la dinámica de las reservas no va a ser sencilla, básicamente porque, digamos, venimos de una sequía, ¿no? Eso implica, a diferencia de 2015, hoy no hay un gran stock de cosecha retenida que uno dice, bueno, doy una señal de precios, que de hecho ya se dio señal de precios al dólar exportador, y esa cosecha sale y aparece la liquidación, ¿no? Esa es una dificultad respecto a lo que había en 2015. Después está el tradicional puente de divisas del verano, que es el trigo. Y el trigo, si bien va a ser una cosecha algo mejor que la que tuvimos el año pasado, de todas maneras va a estar por debajo del promedio de los últimos 6-7 años, ¿no? Con lo cual tampoco va a ser un gran aporte de divisas en el verano, con lo cual no va a estar fácil en términos de disponibilidad de divisas, más allá de que creemos que nosotros, que el año que viene va a ser mucho más holgado
que este año, por la normalización de la cosecha, sobre todo de soja y maíz, y por el aporte también en otros rubros, como en energía o en metales. Pero los primeros meses, sí, no van a ser fáciles. Respecto a los pagos de los cupones, nosotros creemos que esa va a ser la prioridad del gobierno, no gane quien gane, el pago de la deuda. Por lo mismo que comentaba Fede hace un rato, ¿no? Nadie va a querer empezar con algo disruptivo. Claramente un default de la deuda sería muy disruptivo y justamente iría en contra de esto que decimos de lo que necesita el programa económico. El programa económico para funcionar necesita anclar expectativas, necesita recuperar la confianza. Franca, o sea, con un reperfilamiento, un programa económico que se pueda recomponer capital político. Muy La bien, clave que chicos. tenemos nosotros es, en términos de capacidad de repago de los vencimientos de deuda, hard dollars, digamos, los bonos globales y bonares, 2024 hay una ventana de tiempo, porque no hay vencimientos abultados, 2025 es la clave, y la clave es, el gobierno tiene que llegar al 2025 con un riesgo país normalizado, cosa de poder colocar 2.000, 3.000 palos en el mercado y que una parte lo pueda ir de la señal de que puede refinanciar por lo menos el capital en el mercado. Y en ese sentido va a ser clave la consistencia del programa fiscal, pero también la dinámica de las tasas afuera, ¿no? Porque hoy tenemos tasas, con las tasas en 5 en Estados Unidos, sería mucho más difícil poder colocar a tasas del 10, 11%. Entonces es clave seguir la dinámica de la inflación en Estados Unidos y de la política monetaria en Estados Unidos. El dato de ayer de una inflación que refleja que está bajando en Estados Unidos es un dato positivo en ese sentido, porque de alguna manera le saca presión a que la Fed tenga que seguir subiendo las tasas, pero todavía lo que tiene que ver con la inflación de servicios, la que está más asociada al mercado de trabajo de Estados Unidos, todavía está mostrando cierta resiliencia, cierta resistencia a la baja, y entonces va a ser clave monitorear cómo viene la inflación en Estados Unidos y si eso le da margen a la Fed para ir bajando las tasas de interés a partir de mediados del año que viene para llegar a un 2025 con tasas en Estados Unidos más cerca al 3, 3,5, cosa de, si hay un riesgo país de 700, 800 puntos básicos, poder colocar en tasas de 11, 11,5% máximo. Muy bien, y les transmito la última pregunta, si quieren, que pregunta María, ¿qué esperan que suceda con los precios de los bonos corporativos hard dollar? Bueno, ahí lo que estamos viendo es, una vez más, sí como nos gustan los soberanos dólar link versus los corporativos, por cuestiones de liquidez y plazos, para la cobertura hard dólar, en estos niveles de paridades, nos gusta, preferimos también los soberanos versus los corporativos. Me parece que, obviamente, por la demanda fuerte de cobertura que hay, estamos viendo precios de hard dólar corporativo que para nosotros están algo inflados. Obviamente que eso depende mucho del tipo de crédito. Y entonces, teniendo en cuenta la paridad y la liquidez en estos niveles, preferimos que hacer la cobertura hard dólar con los soberanos versus los corporativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estamos del mismo lado. Clarísimo, clarísimo, chicos. Bueno, gracias nuevamente por haber tenido esta charla. La verdad que siempre es un placer hablar con ustedes. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, ¿no? Y capaz que ahí nos volvemos a juntar, a ver si, y en diciembre y en enero, a ver si, Para juntarnos vamos a bueno, seguir cómo teniendo se va dando el escenario. siempre un placer. Bueno, muchas gracias. A todos los que están sumados, los invitamos a incorporarse a nuestro canal de Telegram, en donde se van a estar informando de todas nuestras charlas. Así que nada, les pasamos el link hace un ratito al chat. Súmense, así están al tanto. Bueno, Gracias, un placer, chicos, Muchas chicos. gracias como a siempre, y todos. gracias a todos los que se Chao. sumaron. Adiós. Perdón que interrumpí. ¿Cómo? ¿Y acá cómo lo guardo? Finalizar.